Hoje é 17 de setembro de 2011, estamos em Brasília com a visita do poeta espanhol Luiz García Monteiro, que vem participar de um ato substitutivo à segunda Bienal Internacional de Poesia, que não aconteceu por motivos que não cabe explicar agora. Então é uma grande honra tê-la aqui conosco. Como estás? Encantado de estar aquí, de haber tenido la oportunidad de compartir estos días contigo y con los amigos en Brasilia. No, a Luis Eduardo García lo conozco de México. Tuvimos ahí una tanda muy linda, ¿no?, de poesía por la Ciudad de México, luego por Morelos, paseamos por Pátzcuaro, vimos a grandes amigos. Acuérdate de esta situación de amistades nuestras, grandes poetas mexicanos. Fue en el Congreso de Poetas del Mundo Latino que organizan Marco Antonio Campo y José Ángel Leiva, dos grandes poetas mexicanos, y allí tuvimos la oportunidad de conocernos. Estuvimos por el DF, por Morelia, en uno de los grandes encuentros de la poesía que hay en América. Exactamente. Y Luis está en Brasil. Se presentó hace un par de días en el Instituto Cervantes para una lectura de poesía con Eduardo García, un poeta que vino de Córdoba, para esta sección especial sustitutiva en cierta medida de la segunda Bienal Internacional de Poesía. Y yo quiero que me hable ahora de cómo han sido sus relaciones, su impresión y ¿qué sentido tuvo esta lectura en el Instituto Cervantes? Bueno, fue una lectura muy agradable, la compartí con Eduardo, que acababa de lanzar una antología de sus poemas traducidos al portugués, que tú eres el autor de las versiones, y me sentí muy cómodo. Hicimos una lectura de poemas que nos parecen representativos, y me parece que hubo conjunción no solo entre los poetas que estábamos allí, sino también entre el público, a lo que ayudó la traducción que tú hiciste de algunos de nuestros poemas al portugués. Me gustó mucho oír mi poema La tristeza del mar cabe en un vaso de agua, en la versión tuya. Por cierto, vamos a tener aquí mismo en nuestra página, a través del YouTube, estas lecturas, así que las personas, además de oír ahora al poeta, van a poder también ver la sección de que hablamos aquí en este momento. Pero yo quiero volver a su poesía, y para aquellos que no tienen todavía mucha intimidad con él, ¿cómo te defines como poeta? ¿Qué tipo de poesía verdaderamente eres creador? Yo me defino sobre todo como lector de poesía. La poesía me gusta mucho y me gusta en su variedad. Hay mucha variedad, desde la vanguardia más radical hasta la tradición más pura, desde el poema más comprometido con el mundo actual y con conciencia política, hasta el poema de voluntad más estética. La poesía es muy rica y se puede aprovechar mucho. Como autor, pues uno escoge su propio camino, y a mí me gusta identificarme como autor en una poesía que tiene que ver con el conocimiento, con la meditación moral, con la reflexión ética. Me gusta plantearme las relaciones de mi propia intimidad con la historia, esas relaciones entre lo más individual y el mundo exterior. Y me gusta que la poesía sea una reivindicación de la conciencia individual, de la defensa más orgullosa de la individualidad, pero no para quedarse encerrada ni ensimismada, sino para dialogar siempre con el otro y para establecer un espacio público de debate y de reflexión sobre el mundo. Curioso, la gente clasifica poesía con diferentes títulos, y algunos son obvios. Toda poesía es social. Cuando se habla de poesía social, se está hablando de un tipo de poesía, pero en realidad toda poesía. Se habla ahora de poesía visual, toda poesía es visual, a menos que sea hablado, leída, pero aún así tiene la visualidad de aquellos que están leyendo. Pero yo quiero volver de nuevo a tu poesía, ¿no?, para entender. ¿Estás metido en algún proyecto? ¿Tú eres un productor permanente o eres de aquello que se llama de bissexto, que a vez u otro escribe?
¿Cómo era tu producción? Acabo de publicar hace unos meses un libro nuevo de poemas que se llama Un invierno propio, que se publicó en la editorial Visor y que apareció a final de febrero. Yo, conforme voy cumpliendo años, voy teniendo miedo a repetirme, a escribir siempre el mismo poema. Yo creo que los poetas tenemos dos grandes peligros. Uno, el de repetirnos y acabar escribiendo con receta. El otro es, por querernos repetirnos, el traicionarnos. Escribir cosas que sean novedosas pero que no tengan que ver con nuestro propio mundo. Entonces, entre el peligro a repetirse y el peligro a traicionarse, me parece que el poeta es como esa barca de la que hablaba Antonio Machado, que está esperando en la orilla a que suba la marea, ¿no? Y que parte del trabajo es la espera de que haya cosas nuevas que contar. Yo estoy en ese momento, como acabo de publicar un libro, estoy esperando a que suba la marea, pero claro, para no tener las manos quietas y para seguir vinculado con la literatura, estoy escribiendo una novela. Estoy dando tiempo a que llegue de nuevo la poesía, con una novela en la que yo recuerdo mi juventud y los viajes que hice por Europa con Rafael Alberti. Rafael acababa de volver del exilio, fue muy generoso, estableció amistad conmigo y viajamos por algunos países de la Europa del Este. Las reflexiones y los recuerdos de ese jovencito que yo era, acompañando a un gran maestro por una tierra que me sorprendió, es el centro de la novela. Vamos a tener una otra entrevista aquí mismo de Luis a hablar exactamente sobre Rafael Alberti. Pero yo quiero volver a esto de tu trabajo. Yo estuve en España y tuve la oportunidad de asistir a una lectura tuya en el FENAC, que presentabas un libro en aquella oportunidad, y me impresionó la cantidad de jóvenes que venían a ver. Tú eres un poeta que tiene una gran repercusión en España, pero también entre los jóvenes, lo que es bastante simbólico, representativo. Es verdad eso, ¿no? En España no podemos quejarnos de la situación de la poesía. Tiene un número de lectores importante. Un poeta no se compara nunca con un cantante de éxito o con un novelista de éxito, pero sí hay un número suficiente de lectores para que la poesía esté bien representada en las librerías, se hable de ella. Quizá la poesía española ha hecho un esfuerzo por pertenecer a la educación sentimental de la gente, para hablar con la gente de los problemas de la gente, de lo que significa el miedo, el amor, la quiebra de las ilusiones, los problemas políticos, y eso ha hecho que los lectores y los jóvenes pues tengan la poesía presente, ¿no? En comparación con la situación de la poesía en otros países europeos, a mí me parece que tenemos suerte. Y la obligación del poeta, me parece, es el de no traicionar a la poesía. La poesía exige rigor, exige mirada matizada. La poesía no puede rebajarse populistamente para convertirse en un fenómeno de masa, pero también es un error la postura contraria, el encerrarse en ella misma y solo escribir para poetas, para entendidos, no poder comunicar con la persona de la calle, con el joven, con la gente que tiene las preocupaciones de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, entre el rebajamiento más populista, que pierde rigor, y el hermetismo que renuncia al diálogo con el lector, creo que hay un camino muy fecundo que es el que te permite que haya un público lector y que los jóvenes se sigan enganchando a la poesía. Por último, antes de que pasemos a una segunda entrevista que va a estar disponible también sobre Rafael Alberti, yo quiero que registremos un factor muy importante de la poesía española, que es la editorial Visor. Chus, que es el editor, debería estar aquí con nosotros. Lamentablemente no es posible, que no tuvimos esta oportunidad, pero volveremos a eso en otro momento. Entonces yo quiero que me hable de Chus y me hable de Visor para encerrar esa entrevista. La editorial Visor se fundó al final de los años 60.
Chus Visor y su hermano Miguel eran personas muy inquietas que querían leer poemas en una España de la dictadura franquista, donde era muy difícil encontrar traducciones de los grandes poetas europeos, traducciones de los libros de los grandes autores latinoamericanos, ediciones, y ellos se hicieron editores para poder leer los libros que querían leer y que en la pobre dictadura franquista pues no se traducían. Y desde los años 60 pues han hecho una labor maravillosa. Jesús García Sánchez, Chus Visor, se quedó con la editorial de poesía y ha publicado lo más notable de la poesía europea, norteamericana, latinoamericana, y la gente de mi edad hemos leído en Visor pues a los grandes autores, Neruda, Borges, o en otro extremo pues Mayakovsky, Hölderlin, Oden, y tiene mucho que ver también con los pasos de la poesía española contemporánea. Desde los autores de la generación del 27 hasta los más jóvenes, Visor ha sido una referencia, y está muy bien que una editorial de poesía con casi 1000 títulos publicados ya haya resistido más de 40 años cumpliendo una labor cultural realmente insustituible en España. Y hay que hacer nota también que Visor ha publicado autores brasileños traducidos, sí, principalmente claro, a Carlos Drummond de Andrade y a Ferreira Goulart y a otros autores, y quiero que comente además que están publicando ediciones de antología de poesía de Iberoamérica, de Latinoamérica, y que es una de las pocas editoriales que se vende en América Latina, que tiene repercusión fuera de España. Sí, Drummond de Andrade es uno de los poetas preferidos de Chus Visor, y le hizo mucha ilusión publicarlo y difundirlo en España. Hay una colección de antologías, que es la Estafeta del Viento, donde se van publicando volúmenes dedicados a la poesía de América, la poesía de Argentina, de Colombia, de México, de Nicaragua, de Cuba, va saliendo en antologías que está poniendo en contacto la poesía de América con el lector español, y uno de los próximos números será un volumen bilingüe con la traducción de la poesía brasileña. Bueno, yo quiero invitar a las personas a que además de asistir a este video con Luis, que vean los otros en que las lecturas de sus poemas en el Instituto Cervantes, agradeciendo el apoyo que el Instituto Cervantes nos dio a esta empresa, y además que vean una otra entrevista que vamos a hacer enseguida, pero que se presenta individualmente, porque están en los links de aquí mismo en esta página sobre Rafael Alberti. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio.